imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, universalidad. Esto es Al Día con Cruz Roja. De esta manera damos la bienvenida a todos ustedes, amigos televidentes, que semana a semana nos siguen en Al Día con Cruz Roja. Hoy, como siempre, a mi lado el doctor Renarera Fernández, presidente de la Cruz Roja Seccional Falcón, moderador también de este espacio, de esta entrevista, y dándole la bienvenida a la doctora Doris Rodríguez, quien es médico cirujano egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, especialista en nefrología, en enfermedades del riñón específicamente, egresada de la Universidad de los Andes, ULA. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro CENEDIC, y también como médico adjunto en la unidad de diálisis doctor Eli de Salas del Hospital Universitario de Coro, doctor Alfredo Vanrique. Bienvenida, doctora. Bienvenido, doctor. Bienvenida, doctora. Es para nosotros un gran honor tenerla aquí. Y en un tema tan importantísimo que es la patología del riñón, que mucha gente desconoce. Todo el mundo cree que el riñón lo único que son infecciones urinarias y cálculos, ¿no? Muchas veces no saben ni cómo cuidarlo. Usted nos va a enseñar, les va a enseñar a las comunidades en el día de hoy cómo prevenir, cuáles son los antecedentes, qué tenemos que hacer nosotros, los humanos, para tratar de evitar que el riñón se nos enferme, que cuando se nos enferma es muy difícil recuperarlo y que muchas veces lleva a la muerte si no se hacen trasplantes. Menos mal que ya se hacen trasplantes, o se hacían por lo menos en Venezuela. En Venezuela creo que ahorita ya no se están haciendo, pero sí hubo que hicieron muchos trasplantes renales. Yo recuerdo que Maracaibo era uno de los sitios donde se empezaron a hacer los trasplantes renales, pero que la idea es tratar de evitar eso, no llegar a eso si existen métodos. Yo quiero que nos hable de todo eso, doctora, que nos eduque, que le eduque a las comunidades, o sea, sobre eso, o sea, ¿qué pasa con el riñón? ¿Por qué se enferma el riñón? Hola, ¿cómo están todos? Le doy las gracias a la Cruz Roja Seccional Falcón por esta invitación a este programa. Bueno, hoy, pueblo de Coro, pueblo de Falcón, hoy vamos a hablar de cómo debemos cuidar nuestros riñones. Primero, llevar una vida sana. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos alimentarnos de una manera balanceada. Poca sal, poca azúcar, poca grasa, ¿verdad? Debemos comer carnes rojas 1 o 2 veces a la semana. Tu pollito, por supuesto, tu pollo 2 veces a la semana, tu pescado, frutas, muchos vegetales, tus verduras. Y sobre todo, señores, debemos tomar agua, mucha agua. Los líquidos, por favor, agua, jugos naturales, no envasados, no refresco. Agua es el mejor líquido para la salud de nuestros riñones. ¿Cómo debemos cuidarnos? Nosotros, aquella persona que está supuestamente sana, debe acudir 1 vez al año a su médico con los siguientes exámenes: una hematología, un examen de urea y creatinina, una glicemia, un examen de orina y, si es posible, un ecosonograma abdominal. ¿Okay? Lo llevas al médico y el médico te va a decir, cuando te haga tu examen físico, si eres hipertenso, quiere decir que sufres de tensión alta. Si eres diabético, quiere decir que sufres de azúcar en la sangre. Y si por los estudios que traes, te puede decir también, y por la clínica que lleves, si sufres o no de cálculo. Digo estas porque son las patologías más frecuentes, y las patologías más frecuentes que afectan el riñón son la hipertensión y la diabetes. Por supuesto, aquí en la región de Falcón, por ser un área árida y donde todos nosotros tomamos poca agua,
y comemos muchos chivos salados y comemos muchos productos derivados de la leche, queso, mucho queso, sin tomar agua, eso produce cálculos en nuestra región. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que debemos hacer entonces es una consulta una vez al año si eres sano, si eres una persona sana o no. Una vez que tú sepas que sufres de hipertensión o sufres de diabetes, te debes cuidar aún más. ¿Por qué? Porque como dije antes, son las enfermedades que más causan daño en el riñón, llegando a ocasionar lo que se llama la enfermedad renal crónica, donde ya los riñones no son capaces de cumplir su función, que es la de desintoxicarnos de todas aquellas, patologías, de aquellos productos que nosotros ingerimos que se transforman en toxinas que son nocivas para nuestro cuerpo. Una de las cosas que tenemos que hacer entonces es cuidarnos. ¿Cómo se deben cuidar? Los hipertensos y los diabéticos deben acudir 3 o 4 veces al año con su médico tratante, con su médico especialista en medicina interna o cardiólogo, y en el caso de los diabéticos con su médico endocrinólogo. En el caso de que estos pacientes, independientemente, o sea, es decir, me explico, de no tener confirmada una patología crónica como la hipertensión o la diabetes, pero tenemos antecedentes de este tipo de patologías en familia, debemos ser más cuidadosos. ¿A qué edad debe comenzar nuestro control, nuestro chequeo? Sí, todo paciente que tenga antecedentes de hipertensión o de antecedentes de diabetes, todos debemos, como te digo, desde los 18 años en adelante, en el caso de nosotros, los adultos, deben hacerse su chequeíto una vez al año, ¿ok? Para evitar futuras consecuencias nocivas para el riñón y que caigamos en la enfermedad renal crónica, que trae como consecuencia que tengas que llegar a un programa de diálisis, que tengas que realizarte hemodiálisis 3 o 4 veces a la semana y que tengas después, si Dios quiere, podamos hacerte un trasplante para poder en realidad resolver tu problema. Sí se está haciendo, ya se está reactivando nuevamente el programa de trasplante renal y de trasplantes acá en Venezuela. Estuvo un poquito caído, pero ya se está reactivando, gracias a Dios. Sin embargo, sí existen procesos también infecciosos en niños y en jóvenes que pudieran llevar a una patología crónica más adelante. Es que en niños también, inclusive niños que nacen con malformaciones que necesitan realizarse diálisis, niños que tienen, por ejemplo, el famoso reflujo vesicoureteral, trae como consecuencia que siempre tengan infecciones en la orina y al final esa infección perenne nos daña el riñón, ¿okay? Y sí, que tenga necesidad de incluso llegar a realizarse diálisis, en el caso de ellos, diálisis peritoneal. Sí, eso es muy importante, pues muchas veces las madres tuvo una infeccioncita. No existen infeccioncitas. Existe infección. Toda infección es infección y debe tratarse, con antibióticos. Esas infeccioncitas no existen. Entonces eso es muy importante. Ni en niños ni en adultos, pues los adultos tampoco existen. No, que tuvo una infección leve. No, infección es infección. Lógico, hay infecciones severas, ¿no? Porque las infecciones también tienen sus grados, eso depende del grado clínico, pero toda infección es una infección y debe tratarse adecuadamente. Exactamente. Sobre todo los pacientes que sufren de cálculos deben hacerse siempre sus controles, y uno de los controles que tienen que llevar es siempre un examen de orina. Y al sentir la menor molestia al orinar, hay que hacerle su examen de orina y descartar que tenga infección, porque lo más probable es que tenga una infección urinaria y haya que tratarla y atacarla lo más rápido posible para evitar complicaciones en futuro. Bueno, eso es uno de ya los indicios que nos están dando como una alerta de que ya el riñón se puede estar enfermando, en todo caso. Sí, una de las cosas cuando uno supuestamente se siente sano es si empiezas a tener edema de cara, edema de miembros inferiores, ojo, puedes estar enfermo del riñón. Si tú cuando te levantas en la mañana, vas al baño, en la primera orina de la mañana, la orina te sale clarita, ojo, puedes estar enfermo del riñón, porque normalmente uno en la mañana, como tiene 8 horas sin tomar líquido, debe orinar una orina amarillita, concentrada, o sea que el riñón está funcionando. Si sale clarita como agua, el riñón no está funcionando bien. Y lo otro es cuando
aparece la orina espumosa. Esa orina espumosa es un daño inequívoco de que el riñón está funcionando mal. Está perdiendo proteínas a través de la orina. Y eso es un daño que hay que atacar lo más pronto posible para evitar que llegue a una fase terminal. Terminal o con complicaciones. Ya vamos a avanzar con más de esta entrevista con la doctora Doris Rodríguez, quien es especialista en nefrología y en enfermedades del riñón. Ya regresamos, cumplimos con compromiso. Esto es Al Día con Cruz Roja. Esto es Al Día con Cruz Roja. Este es más de Al Día con Cruz Roja. Nuestra invitada de hoy, la doctora Doris Rodríguez, especialista en nefrología, tratamiento para el riñón. Sí, mira, ya la doctora nos explicaba la hipertensión y la diabetes. De paso, nosotros tuvimos cuando yo empecé la vicepresidencia, el vicepresidente, que era el doctor William Morón, él era diabético juvenil, pero no se cuidaba. Lamentablemente, un gran amigo, compadre, no se cuidaba, y esposo de la doctora Delcy de Morón, no se cuidaba y lamentablemente cayó en problemas primero en la vista y después con problemas en el riñón, y eso lo llevó realmente a hacer una insuficiencia renal crónica que los lleva, o sea, a pesar de que existen las diálisis, a pesar de que eso, al final, en los diabéticos es mucho más difícil los trasplantes por la patología que conlleva la misma enfermedad, si no está bien controlado. Si está bien controlado, se le puede hacer su trasplante, pero si es un diabético desordenado, si es un diabético que no se controla, mira, si le hagan un trasplante de riñón de nuevo, o sea, esa persona puede volver, con un riñón nuevo, va a caer en patología. Pero bueno, todo esto son cosas que realmente, para eso son estos programas, para educar a la gente. Igualmente, doctor, hablamos que las infecciones también pueden llevar a procesos patológicos importantes. Por eso me gustaría que usted resaltara un poco sobre la importancia que muchas veces el paciente con una infección llega con la sintomatología, se le indica el tratamiento por 7 a 10 días, pero a los 3 días, como se siente mejor, abandona el tratamiento. Y lógicamente eso conlleva una serie de... Me gustaría que hablara un poquito de eso. Esa parte que habla el doctor Arena, es muy importante que ustedes entiendan que una vez que se diagnostica una infección urinaria, lo ideal es que uno diga, vamos a hacerte un cultivo de orina donde te va a decir cuál es la bacteria y cuáles son los antibióticos adecuados, ¿verdad? Y la otra parte es que nosotros te indicamos el tratamiento y ese tratamiento se debe cumplir al pie de la letra, el horario establecido, durante el tiempo que se diga, durante 7 a 10 días. Si tú lo paras a los 3 días, porque a los 3 días se te quitó el dolor para orinar, el ardor o la fiebre, estás dañando el tratamiento y te estás dañando a ti mismo, porque estás creando una resistencia a esa bacteria. Esa bacteria va a tomar en cuenta toda la situación y se va a hacer entonces resistente a ese antibiótico. Y tú vas a continuar con tu bacteria allí en el riñón. Y luego vuelve a aparecer nuevamente la infección y incluso una infección que podía haber sido baja se transforma en una infección alta y lo que llamamos nosotros una pielonefritis y que es grave, ¿ok? Que incluso te puede llevar a un estado donde se te disemina toda la infección en todo tu cuerpo que se llama sepsis y que incluso si no es tratada a tiempo puede llevarte a momentos fatales, ¿ok? Entonces es importante que cumplas el tratamiento al pie de la letra por el tiempo estipulado para evitar males mayores en el futuro, ¿ok? Si hay una reincidencia en el tema de infección urinaria, en el conducto urinario, ¿ya esto es un indicativo de que estás haciendo resistencia por algo nefrótico? Sí, que el germen, la bacteria, sobre todo si tú dejaste el tratamiento, crea resistencia a ese antibiótico, ¿ok?
Entonces, por eso es que nosotros los médicos debemos pedir, por lo general, debemos pedir un cultivo de orina, porque nos orienta cuál es la bacteria y cuál es el antibiótico adecuado. El problema es que la gente, como bien lo recordó el doctor, no cumple el tratamiento los días estipulados, ¿ok? Eso hay que cumplirlo para evitar consecuencias. Y lo otro, aquellos, principalmente yo pienso que el 80% del sexo masculino, y bueno, como 80% del sexo masculino, yo pienso que como el 40% del sexo femenino, los fines de semana se toman su cervecita, se toman su traguito, entonces, y están tomando antibióticos, no importa, ya a mí se me quitó eso, ya no tengo mucho dolor. Que nos diga la doctora, ¿qué pasa con eso? Principalmente en las comunidades. No, mira, tenemos que evitar el uso del alcohol, porque eso hace que la efectividad del tratamiento baje. No se cumpla, no se pueda cumplir por ese efecto del alcohol. Así que, por favor, 0 alcohol cuando estemos tomando el tratamiento. 0 alcohol. Quería hacer una acotación con respecto a la diabetes, que es la patología que nosotros en las unidades de diálisis del país le tenemos mucho respeto. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que afecta el ojo, el corazón, los riñones, la circulación, y pare usted de contar, ¿ok? Y dentro de los riñones es una de las causas más invalidantes para la persona. ¿Por qué? Una persona productiva, diabética, que no se controla por X o por Y, llega a enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa con eso? Significa que sus 2 riñones terminaron, fallecieron, ya no funcionan, ya no sirven, y por lo tanto tiene que ser suplantado por una máquina. En este caso, una máquina de hemodiálisis. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que tú no puedas seguir siendo productivo, que te sientas y seas una carga para el familiar, y que entonces sea algo sumamente costoso incluso para el Estado. ¿Ok? Entonces vamos a ayudarnos, vamos a tratar de que no caigamos en ese estado, cumpliendo ¿qué? Cumpliendo el tratamiento, cumpliendo la sugerencia del médico, cumpliendo los controles cada 3 o 4 meses, dependiendo de lo bien que te puedas cuidar. Hay unos que necesitan nada más 2 veces al año, otros que necesitan 3, otros que necesitan más, porque eso depende del cuidado que tú tengas. La calidad de vida que se pueda permitir en todo caso el paciente. Sí, porque si ellos cumplen la dieta adecuadamente y cumplen el tratamiento adecuadamente y llevan una vida saludable, ejemplo, ellos deben dejar de tomar. Hay muchos diabéticos que toman, no fumar, deben hacer ejercicio, ¿ok? Deben hacer toda esa vida saludable, los ayuda y evitan males mayores en el futuro. El hecho de que tú seas diabético no significa que vas a caer en máquina de hemodiálisis, no, cuídate. Y si es así, puedes tener enfermedad renal, pero controlada. No vas a llegar a ese estado de tener que hacerte diálisis. ¿Okay? Gracias a Dios existe, es verdad, el trasplante, pero lo ideal es que uno se cuide, prevenir para evitar todos esos males. ¿Okay? Todo el tiempo que debes pasar y por todas las cosas que debes pasar para poder ser trasplantado, además el costo que eso implica, sí, y la vida, pues lo que son los días, las horas de vida para ese paciente en todo caso. Para lo que sepan, los que no se dializan, gracias a Dios, espero que nunca lleguen los diabéticos a eso, pero tienen que estar 3 días a la semana, durante 3 o 4 horas sentados en un sillón, haciéndose el tratamiento. A 1 hora exacta, porque tienes que hacerlo a esa hora porque es tu cupo, porque hay turnos para otros pacientes. Entonces, a esa hora tienes que hacerlo, porque si no pierdes tu turno, entonces no te vas a poder dializar. Y si no te puedes dializar, te vas a sentir mal. Entonces, la calidad de vida, cambia muchísimo, no solamente, como les digo, no solamente la del paciente, sino también las del familiar. La vida del familiar. Mira, no es fácil. Es como que es difícil esa vida que llevan los pacientes en los programas y de llegar a ser dializado, el pronóstico de vida, o sea, de no lograr el trasplante, y lo otro es si logras ser trasplantado y recaes,
O sea, por las condiciones, por no cuidar una dieta, por no tener las condiciones, sobre todo en estos tiempos que se viven en Venezuela, son factores que también influyen en cada uno de ustedes que nos están escuchando y siguiendo y viendo a través de Al Día con Cruz Roja. Ya vamos a avanzar con más de este tema tan de interés para el cuidado y prevenir, porque en toda buena salud nosotros corresponsablemente somos los principales en cuidar para obtener una buena salud. Ya regresamos con más de Al Día con Cruz Roja. Esto es Al Día con Cruz Roja. Esto es Al Día con Cruz Roja. Ya entramos a esta tercera parte de entrevista con nuestra invitada de hoy, la doctora Doris Rodríguez, especialista en nefrología. Actualmente se desempeña como médico adjunto en la unidad de diálisis del Hospital Universitario de Coro, doctor Elide Salas, coordinadora del CENEDIC, y también labora para la Clínica Virgen de Guadalupe, que se nos había olvidado, se me había pasado por alto al inicio de la introducción de esta entrevista. Avanzamos con más de este tema de interés, doctor. Sí, mira, quisiera, doctora, que nos hablara un poquito sobre esa sintomatología que puede presentar un enfermo renal sin necesidad de ser diabético, sin necesidad de ser hipertenso, y más o menos a qué edad. De pronto una persona que se le empieza a hinchar los pies a los 40 años, pues, se toma la atención, normal, se hace su glicemia, normal, ¿ves? Se le están hinchando los pies, pues. Sí, las únicas causas de enfermedad renal no solamente es la hipertensión o la diabetes o cálculos en los riñones. También existen otras patologías, como por ejemplo, que son enfermedades propias del riñón, enfermedades de tipo inmunológico, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, enfermedades como riñones poliquísticos, artritis reumatoidea tratada con analgésicos con mucha frecuencia, y otras patologías que dan dolor y que también el paciente va a ingerir muchos analgésicos. Por eso tengan ojo, cuidado con esos analgésicos que tomamos indiscriminadamente, sin tomar en cuenta que en un futuro, si lo tomamos por mucho tiempo, nos pueden dañar los riñones. Otras patologías. ¿Podrías decir que algún tipo de esos analgésicos? Mencionar algunos de ellos. No, es que los analgésicos, sea por ejemplo el meloxicam, sea por ejemplo el diclofenac, si tú lo tomas varias veces al día y todos los días durante un tiempo largo, eso me va a dañar el riñón. Pero el hecho de que tú te lo tomes hoy, 2 días, una vez, 2 días, eso no va a afectar, no va a dañar el riñón. El problema es lo continuo y lo prolongado en el tiempo, el uso. Por ejemplo, los pacientes con artritis siempre tienen dolor y por supuesto ellos van a necesitar tomar este tipo de analgésico. Lo otro que no habíamos recordado es en las mujeres, tienen que hacerse su chequeo para descartar problemas de cáncer. Por ejemplo, el más frecuente es el CA de cuello uterino. Y el señor CA de cuello uterino nos trae problemas en los riñones porque se disemina y obstruye las vías urinarias, ocasionándonos entonces una enfermedad renal crónica porque obstruye, como le dije, lo que es los uréteres, obstruye la vejiga, y entonces nos ocasiona la enfermedad renal. ¿Okay? En el hombre, es el otro que también necesito que por favor una vez al año chequeen su próstata para evitar que esa próstata obstruya la vía, en este caso la uretra, por donde sale la orina hacia el exterior, y al obstruirla me daña el riñón. Porque estas son enfermedades que no aparecen de la noche a la mañana, son enfermedades que duran mucho tiempo, y entonces, por supuesto, nos lesionan el riñón en el futuro. Entonces, es triste que por una próstata que podíamos haberla tratado a tiempo, estemos en una unidad de diálisis. ¿Okay? Y el cáncer, bueno, es una enfermedad que está difícil, pero son muchas las mujeres que hemos visto que tenemos la necesidad de dializarlas, y entonces, aparte del cáncer, tienen que ir a la unidad 3 veces a la semana. Entonces su calidad de vida, ¿cómo cae? Cae aún más. O sea, no es eso, fácil. doctora, el alto índice de pacientes renales, podríamos decir entonces que en el caso acá estamos con presencia de mujeres
el alto índice en pacientes renales que actualmente tenemos, por ejemplo, O sea, acá en el ¿qué estado de porcentaje- ¿qué porcentaje qué- tenemos Es más frecuente, no creas, en el hombre que en la mujer? que en la mujer, porque la mujer relativamente va, consulta más, se cuida más, en cambio el hombre es como más tranquilo, más descuidado, no hace caso y es más frecuente. Las unidades de diálisis tienen más cantidad de hombres Que mujeres. que mujeres. La mayor causa o el principal factor es por patologías como la hipertensión y la diabetes, o tiene que ver con alguna ingesta de alimentos por el consumo, pues de la alimentación que se tiene acá en No, Falcón. la mayoría es por la diabetes en el primer lugar, en segundo lugar la hipertensión. Aquí en Falcón tenemos los cálculos y además tenemos ahorita mucha frecuencia el bendito cáncer de cuello uterino. ¿Okay? Igual que increíble la hiperplasia o el CA de próstata. ¿Okay? Hay otras enfermedades propias del riñón como son, como les digo, unas glomerulopatías, y son las que se dejan pasar desapercibidas. Y entonces, ¿cómo se sabe? El paciente no tiene antecedentes de hipertensión, no tiene pacientes de diabetes, pero de repente él dice, estoy cansado, la gente lo ve pálido, se cansa cuando camina, no está desanimado. Llega un momento en que ellos empiezan a que se hincha la cara, sobre todo la cara, porque los pies también puede ser enfermedad cardíaca, pero se les hincha la cara. Y lo otro es que ellos de repente dicen, no tengo apetito. Inclusive cuando está muy avanzado, ellos nos dicen, me da asco la comida, presentan náusea, presentan vómitos, le pica la piel, se ponen amarillo, pero amarillo por lo anémico que están, porque se les baja la hemoglobina por la enfermedad. Cuando el riñón está enfermo, no produce una sustancia que se llama eritropoyetina, que es la necesaria para que se produzcan los glóbulos rojos y uno mantenga sus niveles de hemoglobina normales. Entonces, por eso ellos siempre andan con una cara amarillenta, terrosa, pero es por la hemoglobina baja, ¿ves? Y ellos siempre sienten esa debilidad y ese cansancio, ese desgano y esa falta de apetito. ¿Okay? Es importante Y lo otro que disminuye el volumen urinario en algunos, no en todos, ¿oyó? Lógico. O sea, en base a la alimentación, que creo que era algo que se refería la licenciada Rúa hace rato, ¿no? O sea, lógicamente los enfermos renales necesitan una alimentación diferente, pues, que sería muy importante que conocieran. Cuando uno está enfermo del riñón, una de las cosas que tenemos que hacer es evitar consumir carnes rojas. La carne roja se transforma, o cuando se metaboliza, o cuando se degrada, se transforma en urea. Se transforma en urea y en creatinina. Y por eso nosotros, lo primero que cuando tú dices, tienes la creatinina un poquito elevada, médicos, díganle, no comas carnes rojas, que con eso estamos en más del 50% en el tratamiento. Fíjate que muchos pacientes salen decepcionados porque uno lo que le dice, no comas carnes rojas, y ellos no saben lo importante que es eso. Al no comer carne roja, tú tienes ganado en el tratamiento más del 50%. ¿Okay? Lo otro, cuando tú, a medida que vas avanzando, tú en la enfermedad no pueden estar comiendo frutas ácidas, porque la fruta ácida, el cambur, el plátano, sube una sustancia que se llama potasio y ellos no la pueden eliminar. Claro, esa es una función que se pierde ya gracias a Dios, bastante avanzado. Pero a ellos, por eso se les dice que no coma ese tipo de comida, de frutas, porque se les sube el potasio. Y si van a comer, por ejemplo, manzana, oh Dios, o pera, tienen que quitarle la conchita y así sí la pueden ingerir. Limón tampoco, limón también es otra fruta muy ácida, ¿ok? Y eso les ocasiona el que sube el potasio. También cuando vayan a preparar sus alimentos, ellos deben, por ejemplo, los granos, deben sacarle un agua, le sacan un agua y a veces hasta 2 aguas, y luego allí sí preparan la comida, ¿ok? Y de mi parte, después de los 40 años, todos debemos tratar de comer carnes rojas una vez a la semana, o si no, cada 15 días, para ayudar a nuestro riñón, porque 40 años tiene el riñón, y a medida que pasa el tiempo, el riñón va envejeciendo, entonces ayudémoslo. Y una manera de ayudarlo es no ponerle a trabajar tanto. Cuando nosotros le damos carne roja, el riñón empieza a trabajar mucho, forzadamente, y entonces vamos a ayudarlo, para que cuando tengamos 70 y 80 años andemos
En cuanto al Bien. consumo del Mira, chivo, eso del es sumamente chivo y los importante, quesos. eso es muy importante. Claro, güey. esas orientaciones, porque eso Sí, nos permiten a nosotros Yo, doctora, en uno de los cuidarnos. programas aquí yo le mandé a comer carne, planteaba, pues, me encontré que había desnutrición dentro de nuestros empleados y yo les daba un bono de carne roja para que comieran carne roja porque pues, disminuyeron, no comían carne roja, no comían ni carne roja ni blanca de paso. Esa fue la época más dura, considero yo, 2018, 2017. Sí, que una época que no comían, Sí. pues, entonces comían puros carbohidratos y venían disminuyendo de peso, los encontraba. Entonces le dimos, pues, lógico, el planteamiento es con moderación. Claro, O sea, fíjese, todo con moderación. una vez a Usted la dice semana. carne roja, pero si pueden comer carne blanca. Claro, mira, Claro. carnes rojas una vez a la semana. Normalmente, pescado, pollo. Y mire, y si no comes carne roja, por ejemplo, que a veces a los niños no les gusta la carne roja, denle huevitos. Mira, qué bueno, qué nutritivo es el huevo, ¿ok? Eso tiene las proteínas que se necesitan. Sustituye para lo que es la carne. Tú la sustituyes Los completamente. hematólogos, tuvimos el hematólogo aquí, el hematólogo mandaba a comer carne roja. Mandaba a comer carne para roja. subir la hemoglobina. Ajá. Entonces, lógico, todo eso tiene su causa. O sea, lógico, si está anémico en ese momento, bueno, podríamos aumentar no a una, podríamos aumentar a 3 veces No, la pero carne doctor, roja. es que la diferencia está en que si tú tienes tu riñón sano, tú puedes tolerar, y si eres joven, tú puedes tolerar esa carga. Ahorita hablamos del chivo. Tú puedes tolerar esa carga, ¿verdad? Pero si estás enfermo del riñón, automáticamente No debe comer. no debes comer. Perfecto. Ya el equipo técnico me está Está haciendo haciéndose. seña que nos queda un minuto. Bueno, sí, pero sí puede hablar del chivo. Del que la chivo doctora y quería el hablar. queso, los lácteos aquí en Falcón. La comida común que comen chivo, eso es oriente, la costa, perdón, occidental, Occidental. ¿verdad? Chivo y salado, queso y salado. ¿Qué va a ocasionar? Es árido, una ciudad muy árida, unos pueblos muy áridos. Y para completar, no tomamos agua, sino que tomamos refresco. Entonces, consecuencia, viene la formación, que eliminamos cristales de ácido úrico, eliminamos cristales de ácido úrico y al final esos cristales de úrico se unen y forman lo que se llama los señores cálculos. Ya vienen las consecuencias. Por eso nuestra población falconiana de aquella zona tiene muchísimo cálculo. Y es por eso, por el tipo de alimentación y por la falta de ingesta de agua. Agua. El mejor alimento o el mejor líquido para nosotros cuidar nuestros riñones es el agua, señores. Para No cambia prevenir nadie. enfermedades renales, el agua y el buen uso de las carnes rojas, la buena alimentación. Doctora, poco tiempo para tanto tema, porque aún nos queda más tema. ¿No es así, doctora Arena? ¿Cómo no? Siempre quedamos como que cortos, ¿no? Bueno, agradeciéndole su presencia acá en Al Día con Cruz Roja, las puertas de la Cruz Roja, bueno, abiertas, que lo ratifique el doctor Arenas, presidente de la Cruz Roja, para despedir a nuestra invitada. No, es más, le agradecemos muchísimo la presencia. Es más, la doctora tiene un compromiso. Ella me llegó a una oportunidad y me dijo que tenía un huequito ahí que quería pasar por lo menos una consulta a la semana. Yo creo que ya para la próxima semana le tengo el Si Dios consultorio, quiere. doctora, para que pase una consulta y Bueno, que así sí. ayudemos a las personas más vulnerables, Más aquí de esta vulnerables ciudad. y que hace Bueno, falta. Agradecemos muchas gracias muchísimo por su su- presencia con nosotros. Agradecida y Muchas la gracias. esperamos por la Cruz Roja para que forme parte de nuestra gran familia Ok. cruzrojista en el estado Falcón. Ya volvemos con más de Al Día con Cruz Roja. Esto es Al Día con Cruz Roja. Esto es Al Día con Cruz Roja. En esta parte traemos para ustedes semana a semana la orientación, educación de primeros auxilios desde la Dirección de Socorro. Veamos. Bienvenidos en su segmento de primeros auxilios en su programa Al Día con Cruz Roja. Hoy hablaremos de quemadura, qué es, su clasificación y cómo abordarla. Las quemaduras son lesiones en la piel u otros tejidos corporales. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Por su exposición al calor extremo, la radiación, la descarga eléctrica o agentes químicos, se produce la quemadura. Las quemaduras que van acompañadas de dolor, enrojecimiento, ampollas y en los casos más graves, daños irreversibles.
Las quemaduras se clasifican en grados: primer grado, segundo grado y tercer grado. Estos van de acuerdo o según la profundidad y extensión del tejido dañado. Las quemaduras de primer grado son las más superficiales. Es por ello también que son llamadas quemaduras superficiales. Estas afectan solo la capa más exterior de la piel, es decir, la epidermis. Los signos y síntomas son dolor, enrojecimiento e hinchazón. Generalmente, este tipo de quemaduras se curan sin dejar cicatriz y las podemos tratar en casa. Lo primero que debemos hacer es aplicar agua sobre la zona, una agua a temperatura ambiente, esto para enfriar la zona, y luego podemos aplicar crema. El tercer paso sería colocar una gasa, pero esta es opcional, dependiendo de la zona afectada. Un ejemplo de ello es cuando vamos en verano, es la quemadura de primer grado más común, como lo es cuando estamos en la playa, y la zona expuesta, en este caso la espalda, como es una zona tan extensa, es incómodo tener una gasa en ese lugar. Es por ello que solamente entonces quedamos en nuestro segundo paso. Primer paso aplicamos agua y en el segundo aplicamos la crema. Las quemaduras de segundo grado, también llamadas quemadura de grosor parcial, se extienden hasta la capa intermedia de la piel, es decir, afecta la primera capa, que es la epidermis, luego la capa intermedia, que es la dermis. Aquí es común observar flictenas o ampollas, que es esa burbuja que tiene un contenido líquido. Es importante saber que esta ampolla no debemos de explotarla. Los pasos a seguir en las quemaduras de segundo grado: en primer lugar vamos a aplicar agua a temperatura ambiente sobre la zona, aproximadamente unos 20 minutos. Y el segundo paso es aplicar crema. Las quemaduras de tercer grado son las más graves, ya que se extienden más allá de las capas superficiales de la piel, hasta el tejido subcutáneo, con la destrucción de nervios, vasos sanguíneos y otros componentes. En cuanto a primeros auxilios, solo debemos aplicar agua y trasladar a un centro asistencial lo más pronto posible. ¿Qué hacer ante una quemadura de primer grado? El primer paso es aplicar agua sobre la zona afectada. Recordemos que durante 20 minutos y una agua que esté a temperatura ambiente. Posterior a ello, con una gasa, eliminamos el exceso de agua y en tercer paso aplicamos la crema. El modo de uso de la crema debe ser aproximadamente 2 centímetros de crema. Los 2 centímetros que se recomiendan de aplicar la crema es para no tocar la piel y así no causar más daño o dolor. Ante una quemadura de segundo grado, de igual manera, el primer paso es aplicar agua durante 20 minutos, el agua a temperatura ambiente. El segundo paso es aplicar la crema y el tercer paso es un traslado hacia un centro asistencial lo más pronto posible. Ante una quemadura de tercer grado, el primer paso es aplicar agua sobre la zona y trasladar hacia un centro asistencial lo más pronto posible. Y hasta aquí su segmento de primeros auxilios en su programa Al Día con Cruz Roja. Cerrando programa, un programa más que nos llena de satisfacción porque aprendemos nosotros, bueno, en mi caso, que no soy médico, con cada uno de los entrevistados y por supuesto ustedes en casa, yo estoy segura que sirve de mucho interés darse esa cita con nosotros en Al Día con Cruz Roja. Despedimos, doctor Arena, este espacio. Sí, vale. Cada día, mira, se ponen más interesantes los temas que traemos aquí a esta televisora, para todos los teleoyentes, televidentes. Es muy interesante todos estos temas. O sea, cada vez iremos ampliando estos temas. Nos faltan todavía muchísimos temas por darles a conocer. Y bueno, realmente yo me siento muy contento pues de poder hacerle llevar a todos ustedes estos conocimientos. Así es, y no solamente es el de entrevistar médicos para que nos hablen de enfermedades, al contrario, que nos orienten y nos eduquen para prevenir enfermedades y mantenernos con una salud sana. Será hasta la próxima en nuestro programa Al Día con Cruz Roja.